Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En épocas de elecciones, el rol de los medios de comunicación se convierte en un tema crucial. Más allá de informar, los medios son un pilar en la formación de una ciudadanía consciente y activa y de opinión pública, pero en el contexto actual, donde algunas campañas y candidatos son señalados como riesgosos para los valores democráticos, surge un dilema ético fundamental. ¿Deben los medios y la televisión asumir una posición activa en defensa de la democracia o limitarse a una cobertura distanciada de los hechos? Hoy queremos abrir el debate sobre la responsabilidad de los medios en este tipo de coyunturas. Nos preguntan nuestros televidentes, ¿hasta qué punto deben los medios ser imparciales? ¿Es necesario mantener el equilibrio a toda costa, incluso si esto implica darles voz a candidatos con posturas potencialmente riesgosas? ¿Y cómo pueden contribuir sin caer en la tentación de influir en el voto? Muy bien, en este sentido debatiremos esta mañana y le propondremos a nuestros televidentes de la mano de nuestros invitados. Son ellos Olga Lucía Higuera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, politóloga, magistra en estudios latinoamericanos y relaciones internacionales. Olga, bienvenida. Mario, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. También está María Fernanda Padilla, periodista y comunicadora social especializada en temas de poder nacional y local con experiencia en la dirección de proyectos de radio y comunicación comunitaria. María Fernanda, buenos días. Buenos días, Mario. Mil gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Está Carlos Andrés Arias, profesor en la Maestría de Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana, doctorando en Psicología Política y magíster en Psicología del Consumidor, además de especialización en opinión pública y marketing político. Carlos Andrés, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia, a usted, Mario, a todos los que nos ven. Muy bien, también nos acompaña María Alejandra Villamizar, periodista y analista política con trayectoria de más de 25 años en medios colombianos. Está especializada en conflicto y proceso de paz con múltiples premios de periodismo. María Alejandra, buenos días. Gracias, Mario, por esta invitación. Encantada siempre de estar aquí con el defensor del televidente del Canal 1. Y nosotros de que estés acá. Y también está Carolina Fierro. Ella es politóloga, especialista en resolución de conflictos, gerente del Plan de Atención al Migrante, con más de 15 años de experiencia en el sector público. Hola, buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días a todos los compañeros del panel y a toda la audiencia de Canal 1. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir en nuestro espacio con su perspectiva sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Escuchemos. Las elecciones, como casi toda la información, está mediada por los intereses que tienen los medios de comunicación. Vemos que claramente no es imparcial. Se ha notado en elecciones anteriores que ha tenido un impacto favorable respecto a ciertos candidatos de turno. Si la opinión pública quiere conocer opiniones objetivas, actualmente estamos teniendo que recurrir a medios independientes, pequeños. Que los medios de comunicación hagan un abordaje parcial, siempre apuntan a un grupo político de su conveniencia. Luego la imparcialidad creo que es un objetivo muy grande para poderlo lograr en unos escrutinios totalmente limpios. Yo creo que los medios de comunicación deberían hacerlo de una forma imparcial, pero no, desafortunadamente los medios a veces tienden a tergiversar o tienden a favorecer a unos y a desfavorecer a otros, entonces creo que no están siendo imparciales. Pienso que Colombia es un país muy polarizado e independientemente también los canales de televisión tienen sus intereses políticos, entonces creo que cada uno
muestra asimismo los intereses. Claro, Olga. En condiciones normales, aislados del contexto, pues parece que no hubiese necesidad de discutirlo. El equilibrio, la imparcialidad son necesarias. Pero la pregunta que nos hacemos en relación a lo sucedido recientemente en Estados Unidos es: ¿cuándo la ciudadanía, cuándo los mismos medios, cuando el debate público considera que hay riesgos para la democracia, esa imparcialidad se debe mantener? ¿Tú qué piensas de lo que dicen nuestros televidentes? Bueno, sin duda los medios tienen una responsabilidad muy importante en la configuración de la agenda, en la caracterización de los candidatos y en la construcción, digamos, de una opinión pública informada que conozca los pros y los contras. Es decir, la imparcialidad daría para que tuviesen que comentar, compartir, dar a conocer las posiciones diversas y plurales. Pero, como lo manifiestan los oyentes, el tema es cuando hay un sesgo o cuando en esta caracterización podemos tener comportamientos que sean contrarios a la ley, contrarios a los derechos humanos, a la libertad de expresión, contrarios a una población, ¿no? También podemos tener unas acciones discriminatorias que pueden ser, digamos, manifestadas o amplificadas por los medios de comunicación. Pero entonces la pregunta surge, yo aquí en este papel distanciado, ¿quién determina qué es riesgoso o no para la democracia, para que los medios puedan tomar una posición al respecto, María Fernanda? Yo creo que igual internamente lo que nosotros vemos es esa discusión que se hacen en las salas de redacción de cuál va a ser la postura de nuestro medio alrededor de esa noticia que queremos dar. No somos nosotros los periodistas llamados a decir que es democrático, que no es democrático, pero sí hay unos ciertos valores que de alguna manera deben empezar a regir esa información, ¿no? Entonces, como periodista, yo no podría llegar a decir, no, mira, Mario, es que tú eres antidemocrático porque haces esto. Lo que sí debemos hacer es poner en contexto esas afirmaciones, esos hechos que van ocurriendo. Esa es realmente la labor y la rigurosidad que se debería pedir a los medios de comunicación. Con la excepción de los medios públicos, todos los medios creemos que tienen derecho a tomar una posición política editorial frente a una elección o frente a un candidato. Tienen derecho a hacerlo y hacerlo de manera transparente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de candidatos. ¿Pasa lo mismo cuando hay riesgos frente a la democracia, Carlos? Yo creo que el proceso debe ser una cobertura de los hechos, pero ir un poco más allá, y aquí empiezo como a tirar alguna línea de lo que yo creería debería ser, y es hacer análisis. No es solamente hacer una cobertura del hecho, sino hacer un análisis. Y en esa cobertura no se puede excindir a alguien que por su posición política o ideológica sea diferente a la del medio, porque ahí estamos cayendo en la censura. Creo que en la medida que entreguemos análisis, esa cobertura del hecho le va a entregar a las audiencias la capacidad de reflexionar, de establecer esos parámetros morales y éticos, pero que el medio sea el responsable de establecer qué es moral, qué es ético, qué genera un valor democrático, me parece que va más allá de la función misma del medio. Muy bien. Estaríamos entrando, María Alejandra, en el terreno de los juicios, de los prejuicios, de las creencias. Nos estaríamos alinderando con ideologías. ¿Tú qué piensas? Sin duda es un gran desafío. Yo me he hecho esa pregunta. ¿Debemos los periodistas ser capaces de juzgar a un candidato que está alterando los valores democráticos? ¿Estamos los periodistas en capacidad de discernir en las propuestas que puedan considerarse, digamos, riesgosas para el sistema democrático, si es el que queremos mantener? ¿Somos los periodistas un pilar de la democracia? Es difícil porque la inteligencia artificial nos está quebrando un poco esas certezas que teníamos alrededor de la imparcialidad y la objetividad. Por supuesto que en una campaña electoral lo que uno tiene que procurar es otorgar la misma cantidad, digamos, de tiempo y de espacio para los candidatos. En los debates presidenciales todo está absolutamente reglado. En las entrevistas que durante la época electoral se hacen tienen que ser proporcionales en el tiempo. De hecho, el Consejo Nacional Electoral así lo exige, la ley así lo exige. Sin embargo, claro, yo creo que hay una cierta licencia que nos pudiéramos dar
dadas las condiciones y las circunstancias en las que están creándose personajes ficticios, personajes casi creados por la inteligencia artificial, que a través de las redes sociales se posicionan y que pueden mover valores o antivalores democráticos. Muy bien. Carolina, pero si hablamos de hechos concretos, de investigaciones, de desafíos a la democracia que se pueden constatar por antecedentes, ¿qué es permitido hacer para el periodismo y qué no? Cuando hay candidatos que están desafiando la democracia, ellos son una contradicción en ellos mismos. ¿Por qué? Porque están jugando en democracia, están haciendo uso de los canales democráticos, están teniendo la posibilidad de convencer a sus votantes, de hablar a la ciudadanía, de buscar la posibilidad de ser elegidos y están promoviendo valores antidemocráticos. Entonces, ellos mismos son una contradicción y por eso la ciudadanía es quien tiene que estar muy alerta a ese tipo de propuestas de candidatos que promuevan los valores antidemocráticos. Y una de los actores más importantes que existe en una democracia son los medios de comunicación. Los medios tienen una gran responsabilidad y son parte de la democracia, son un pilar fundamental y más ahora en un mundo interconectado con tantas posibilidades de información. Muy bien, los televidentes levantan la mano para preguntar. Escuchemos. ¿Hasta qué punto los medios tienen la responsabilidad de informar de manera imparcial sobre los candidatos en elecciones, especialmente aquellos que podrían representar un riesgo para la democracia? Muy bien, que es un poco lo que hemos discutido en esta primera parte. Pero, a juicio de los lectores o de las audiencias o de los televidentes, de algunos de ellos podríamos pensar que entonces de pronto son los medios los que están poniendo en riesgo su posibilidad de elegir con base en sus creencias. La toma de decisión electoral puede estar sujeta a muchas variables, no todas ligadas al medio de comunicación, pero sin duda de forma masiva. La caracterización y digamos, la forma en que se presentan los candidatos está dado por los medios, en cómo les va, por ejemplo, en un debate electoral, en lo que sucede después del debate electoral y, digamos, si al candidato se le castiga por un tipo de comportamiento o por un tipo, digamos, de acción. También puede estar mediado por si yo cubro un escándalo y hago eco de ese escándalo para generar una connotación negativa sobre el candidato. Entonces, digamos que no es el único responsable, pero sí tiene un gran potencial, un gran nivel en qué tipo de información y cómo la enmarca. Quizá debamos entonces separar, María Fernanda, esta pregunta. ¿Quién pone las líneas rojas en lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Con el estado de cosas que queremos mantener en espíritu democrático? ¿Y cuándo? Si hay perspectivas judiciales, investigaciones, violaciones de la ley. Porque las dos cosas son distintas. Pueden terminar en lo mismo, pero son distintas, ¿o no? Me parece fundamental hacer énfasis y eco en que hay unos valores, ¿sí? Y esos valores democráticos, más allá de los juicios, son los que deberían regirnos, ¿no? Y esos valores, de alguna manera, ya se han dialogado como humanidad en lo largo de estos años, por ejemplo, en términos de la libertad. En términos de la migración, que en este caso resulta ser fundamental frente a las elecciones en Estados Unidos, ¿qué entendemos nosotros por la migración y el derecho de migrar? ¿No? Estos dos ejemplos para ponerlos ahí sobre la mesa. Estos valores ya están, digamos, dialogados, hay un consenso como sociedad en cómo deberían manejarse. Entonces, esas líneas rojas, digamos, ya las tenemos como sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos discursos y en estas elecciones lo que vemos son estos retos, estas formas como se entran a contravertir estos valores. Y ahí lo que nos toca a nosotros como medios de comunicación es poder dar contexto. ¿En qué sentido? Dar contexto en esta discusión que nosotros tenemos por la migración es algo que ya se ha venido trabajando y que hay que propendernos, no por rechazarla y penalizarla, sino por regularizarla. Entonces creo que ahí es realmente por donde debemos meternos. Frente a los juicios, frente a los fallos judiciales, es exponerlos. Muchas veces cuando se hacen este tipo de cubrimiento en las elecciones a candidatos nos enfocamos más en el escándalo personal, ¿no? En qué dijo esta persona, en la parte que nos puede dar el clickbait, ¿no? La atención en redes sociales, pero acallamos y ocultamos lo que esa persona, ese candidato
tiene detrás de sí. Entonces, por eso, digamos, en este caso fue clave que uno de los candidatos a las elecciones tuviera varias investigaciones, varios fallos, y eso no se puso a la luz de qué implicaba para unos valores como la libertad, como la transparencia, la corrupción en ese sentido, para poder avanzar en cómo informábamos como medios de comunicación. Y si esa estrategia la sigue un sector de la población, y si ese sector de la población adhiere a esa estrategia, ¿qué posición toman los medios en relación con esas audiencias? Bueno, muchas preguntas para 1 minuto 30. Sí. Voy a arrancar por decidir y intentar responderle a la audiencia, a la televidente que nos escuchamos ahorita todos, y es los medios de comunicación no son responsables de los procesos democráticos. Y eso es una falacia. Son parte del ejercicio, son una parte pequeña dentro del ejercicio democrático. Pero la construcción del ejercicio democrático está asociada a la construcción de valores sociales, familiares y de esas dinámicas propias de la sociedad. No necesariamente son los medios de comunicación los responsables de una elección. Y seguir pensando esto nos lleva a una falacia que hoy está disminuyendo la incidencia de los medios de comunicación. Polarización, estrategia, María Alejandra. En nuestro país, ¿tú cómo verías esa representación de lo que acaba de vivir Estados Unidos frente a las posibilidades de candidatos de poner en riesgo esos valores democráticos de los que hemos hablado? En Colombia no ha sido usual que los medios de comunicación tengan claramente definida su ideología, entre otras por nuestra historia política. Los partidos, digamos, tradicionales, liberal y conservador, tuvieron medios de comunicación afines, por supuesto. Digamos que el Partido Liberal siempre tuvo como bastiones de la prensa en el siglo XX El Espectador, que se dice claramente liberal. El Tiempo mencionaba, digamos, ser liberal también en sus posturas frente al país. El periódico El Nuevo Siglo, por ejemplo, o La Prensa eran abiertamente conservadores. Pero el multipartidismo y digamos, el devenir también de múltiples agrupaciones políticas creadas a partir un poco de ese esfuerzo por estirar la democracia en Colombia, pues hace muy difícil tener medios afines ideológicos, digamos. Hoy creo que el asunto está más que eso identificado con esto que veníamos hablando antes, con unos medios que, buscando también participar de esos algoritmos populares, pueden pegarse de la tiranía del clic. Eso significa que hay que titular de una manera, que hay que utilizar unas palabras, que es la inteligencia artificial la que te hace mover determinados temas. ¿Los ciudadanos pueden juzgar a sus medios? ¿Los periodistas, los gremios periodísticos? ¿Los analistas pueden juzgar a los medios que toman esa posición o es solo cuestión de los políticos? De alguna manera se piensa que las audiencias ya per se vienen educadas, ¿sí? Y que ya per se sabemos, digamos, cuáles son las posturas políticas que pueden tener ciertos medios de comunicación, incluso acá en Colombia. Por eso es muy importante este tema de la transparencia y de decirlo abiertamente. Y esto implica, y me parece muy interesante este escenario, porque nos permite hablar de algo que es la educación mediática. Y la educación mediática se nos ha negado, digamos, acá en el país, en el sentido de que no se nos enseña cómo consumir medios de comunicación, y esto conecta con tu pregunta, Mario, y es cuáles son los derechos que nosotros tenemos como ciudadanía frente a los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera, como ciudadanos, como ciudadanas, sí estamos llamados a hacer un ejercicio de control y poder decirle a los medios de comunicación: venga, yo estoy viendo que usted acaba de publicar una nota en la que habla muy bien de tal empresa, pero en ningún momento me está diciendo que a usted le pagaron para que sacara esa nota. En una idea que hemos planteado como filosofía de ese espacio y de esta defensoría, antes decíamos con absoluta tranquilidad: si no le gusta, cambie de canal o apague el televisor. No, el papel de las audiencias es intervenir, levantar la mano, ayudar a reconfigurar sus medios. Eso es democracia, no simplemente apartarse del debate, sino incidir levantando la mano de manera activa en el debate. Recuerden, los operadores con los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Estefanía. Estefanía, buenos días. Buenos días, Mario. Nuestro primer correo dice: en el programa Tendencia Total, los presentadores utilizan vocabulario soez. Sugiero cambiar los libretos salidos de tono, especialmente si se emiten en horario temprano. Yo, como televidente, exijo respeto.
Nos escribe Orly Clemencia Ramírez y Kevin Sarmiento Navarro. Esa es una de las quejas fundamentales en esta nueva etapa del Canal 1, el manejo del lenguaje. Una cosa es el lenguaje para radio, otra para televisión, y aquí tenemos audiencias acomodadas y adaptadas a este medio, Estefanía. Nuestro segundo correo dice: quisiera saber por qué no llega la señal a Saravena. No puedo ponerme en sintonía. Nos escribe Aníbal Mejía. También son varios los correos desde el departamento de Arauca y en esa zona de los Llanos Orientales donde no está llegando de manera adecuada la señal del Canal 1 y hacemos el llamado a nuestro departamento técnico. Nuestro tercer correo dice: hola, por favor, queremos novelas, series, películas, animes, realities y concursos. Por favor, escúchenos y háganos caso. Nos escribe Sebastián Orozco. Es la invitación de Sebastián y de muchos televidentes a tener ficción y entretenimiento con producción televisiva. Le agradecemos a él, a todos nuestros televidentes y a Estefanía por reportarnos los correos que nos llegan habitualmente. Retomemos el tema de esta mañana y preguntémosles a nuestros televidentes sus recomendaciones, las propuestas que tienen para un mejor cubrimiento cuando está en riesgo la democracia. Yo creo que lo que debe primar para que la información a los electores o a las personas del común le quede clara y nutrida, sin ningún mal mensaje, sin ninguna grosería o sin ninguna malversación de alguna información, y todo debe ser real y veraz. Y ustedes los medios que deben ser responsables es que se tenga la suficiente madurez para no dejarse manipular ni por el gobierno ni por la oposición, y eso va a redundar en la credibilidad que van a tener ustedes hacia la opinión pública. Es muy importante que se establezca un canal de comunicación efectivo donde todos los ciudadanos y pues todos los colombianos podamos hacer algún reporte de cualquier anomalía que se evidencie en cualquier mesa de votación, sea por los testigos electorales o sea por los jurados de votación o las personas que estén inmersas dentro del proceso del conteo de votos. Una forma de mejorar es la libre expresión que tenga el periodismo en Colombia y que no sea censurado por un lado y por otro lado pues que no sea amenazado en cuanto a sus reportajes que suministren acerca de las elecciones. Muy bien, pues de la mano de nuestros televidentes construyamos de manera colaborativa recomendaciones, consejos, tareas para hacer en el caso de que se presenten este tipo de situaciones en nuestra esfera pública. ¿Cuáles son tus consejos, Carolina? Mis consejos: hacer reportería precisa, concreta. En tanta información que se da permanentemente, tener la posibilidad de ser concreto y preciso con la noticia es muy valioso. Segundo, hacer noticias sin emoción. La emocionalidad de las redes sociales no ayuda a lo que necesitamos en este momento de tener noticias concretas e imparciales, y un periodista que haga noticias sin emocionalidad es muy valioso. Tercero, investigar y hacer double check. Siempre investigar y llegar al fondo de la noticia, al fondo del tema, y poder hacer la doble chequeada de esta noticia es muy importante. La honestidad de un periodista es fundamental. Siempre dejar al lado sus propios intereses y poder ser honesto frente a la noticia. Muy bien, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación y feliz día a todos los televidentes. Muy bien, Carolina Fierro, politóloga y especialista en resolución de conflictos. María Fernanda, tus tareas, tus recomendaciones. Son dos recomendaciones y una va dirigida a nosotros como periodistas, y es que tenemos que aterrizar el contexto internacional a lo nacional y a lo local. Y eso se resuelve con una pregunta, y es poder contestarle a la audiencia por qué esto me afecta a mí en lo local, por qué esto me afecta a mí en la vida cotidiana, las elecciones en Estados Unidos. Porque nos quedamos en la noticia internacional, pero acá internamente no logramos dimensionar los alcances de esas propuestas y de esa elección, cómo puede repercutir en el país. Y para las audiencias, que es acá nuestro foco, sería poder acceder a distintos medios de comunicación, no quedarnos solamente con medios nacionales ni con medios internacionales, sino poder
poner a dialogar los medios locales que existen también acá en Colombia, los medios nacionales y los medios internacionales para poder tener un panorama un poco más amplio de la noticia, del hecho que estamos leyendo y del cual nos queremos informar. María Fernanda Padilla, periodista especializada en temas de poder nacional y local, muchas gracias. Gracias a ti, Mario, y feliz día a toda la audiencia. Muy bien, María Alejandra, tus propuestas, tus tareas. Yo sí creo que nosotros tenemos que pelear por un espacio de profesionalismo y de trayectoria y de historia. El periodismo se hace con el tiempo, no se nace siendo periodista, no se gradúa uno de la universidad y ya es periodista. No. El periodismo es una de las carreras que se hace a cocción lenta. Se necesita tiempo, se necesita recorrido, se necesita equivocarse, se necesita pasar por muchísimas experiencias que enseñen, digamos, y que lo sometan también al periodista y a la persona a pruebas de ética, a pruebas de moral, a pruebas de rigurosidad muy fuertes. Cada día que hablamos en público, cada día que escribimos una letra, una columna, una noticia, cada día que lanzamos algo por nuestras redes sociales, estamos poniendo a disposición de todos los lectores o de las audiencias nuestra credibilidad. María Alejandra, un gusto tenerte acá. Gracias, Mario, por esta invitación. Encantada siempre de estar aquí con el defensor del televidente del Canal 1. Muy bien, María Alejandra Villamizar, periodista y analista política. Olga, tareas, recomendaciones. Muchas. Una para quienes formamos a nivel de colegios, universidades, la responsabilidad de generar gente o de ayudarles a pensar mejor, a pensar de forma crítica, a darle herramientas a nuestros jóvenes para discernir qué está bien y qué está mal. Como padres de familia tenemos una labor de promover los debates. Un poco lo decía Carlos Andrés, esto también viene de un tema de discusión. Lo político hace parte de la vida diaria, el aprender de la información, el poder sentir con qué medio me siento cómodo, con qué opinión del medio no me siento cómodo, hace parte también de una socialización política que debemos tener desde casa. Como formadores de periodistas y comunicadores sociales, la gran responsabilidad que tiene la palabra escrita, la palabra oral, la responsabilidad que se tiene en la construcción de las agendas políticas. Muy bien, Olga Lucía Higuera, politóloga y además decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. Carlos Andrés, tareas. Uy, nos fuimos entonces con las mías. Yo voy a ser un poco paradójico y es que no le voy a cargar tareas ni a los medios ni a los analistas. Voy a hablarle a ustedes que están allá sentados, audiencia. Primero, como dijo María Fernanda, vea más medios de comunicación que no le gusten. Vea más periodistas que no le gusten. Vea más medios que estén distantes de sus posiciones ideológicas para que se pueda generar un contrapeso. Segundo, exíjale a los periodistas y a los medios de comunicación por los diferentes canales a los cuales tenga acceso, análisis, contexto, controvierta. Tercero, no trague entero. ¿Qué significa no tragar entero? Cuando vea que algún político o algún medio de comunicación o periodista está muy emocionado dando una información, desconfíe. Y eso significa busque razones, más argumentos que emociones cuando se esté informando. Y último, no le eche la culpa a los medios de comunicación de las decisiones democráticas que usted, su familia y sus amigos debe tomar cuando llega a las urnas. Porque de lo contrario, nunca va a asumir la responsabilidad que tiene el ciudadano al votar. Y la ñapa, básicamente, entienda claramente que el proceso democrático no solamente se construye en los medios de comunicación o en las redes sociales, se construye en las conversaciones incómodas de los domingos a la hora de almorzar. Eso de no hablar de religión, no hablar de deportes y no hablar de política nos tiene como estamos. Muy bien, Carlos Andrés Arias, profesor de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. A usted, Mario. Muy bien, televidentes, participen, interactúen, levanten la mano, ayúdennos a construir un mejor canal. Muchas gracias a nuestros panelistas y a todos los televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Muchas gracias a todos los que nos interesan semana a semana en nuestro programa y participan activamente en nuestras redes. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes
nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.